¿Te parece? Yo creo que es buena idea. Vamos a partir. Bueno, les queremos dar las buenas tardes a todos los que participan en esta segunda sesión de nuestro seminario de educación de matemática que llevamos a cabo acá en el Laboratorio de Educación. Hoy día me es muy grato presentar a quien nos acompaña, que es Francisco Rodríguez. Él es profesor de Estado de Matemática de la Universidad del Biobío, magíster en Bioestadística de la Universidad de Chile y doctor en Educación del programa de doctorado en consorcio de las Universidades Católica del Maule, Católica Temuco, Católica La Santísima Concepción y del Biobío. Él actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Biobío, dictando cursos de educación matemática tanto en carreras de Pedagogía en Educación General Básica y en carreras de Pedagogía en Educación Matemática. Y hoy día Francisco nos va a comentar, nos va a exponer sobre el eje de datos y azar, un desafío pendiente en la formación inicial docente después de más de una década en el currículum escolar. Así que muchas gracias por venir, Francisco, a este seminario. Yo les quiero pedir a todos los participantes, si es posible, que apaguen su micrófono. Francisco va a exponer en alrededor de 30 a 40 minutos y después vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Así que todo tuyo el escenario, Francisco. Okay. Buenas tardes, espero que todos me estén escuchando bien. Okay. Agradecer la invitación de la doctora Montenegro y también del doctor González. ¿Ya? Gracias por la invitación, okay. Un honor estar acá con ustedes. Okay. Como bien mencionaba la doctora Montenegro, el tema que voy a tratar es el eje datos y azar, un desafío pendiente en la formación inicial docente después de más de una década en el currículo escolar chileno. Voy a partir con una cita que lo que hemos trabajado en el área de estadística la conocemos bastante bien, que llegará el día en que pensar estadísticamente sea tan necesario para el ciudadano eficiente como leer y escribir. Esta es una cita que de alguna manera se le ha atribuido a Wells, H. Wells, que fue un escritor de ficción. ¿Ya? Muchos hemos visto la isla del Dr. Moreau, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, ¿ya? Pero en esencia esta cita no le pertenece, sino que fue parafraseada por Samuel Wills, ¿ya? Un estadístico, ¿ya? Okay, de la década de los 50, y ciertamente por eso lo coloqué allí, y hago mención a H. Wells, que de alguna manera uno lo menciona bastante. Y en esa misma línea, el doctor Guido del Pino y la doctora Soledad Estella, del año 2012, en un artículo bastante interesante que tienen en la revista PEL, ¿ya? De la Pontificia Universidad Católica de Chile, dice que pensar estadísticamente debe interpretarse como una consecuencia del proceso de alfabetización estadística, la cual debería ser función principal de la enseñanza de la estadística en la escuela. ¿Okay? Esa son más la declaración de estos doctores. Recordemos que el eje datos y azar, y por qué el eje datos y azar en el sistema escolar, ¿okay? Eso se debe a que la National Course of Teachers Mathematics fue pionero en incluir el eje datos y azar el año 1989 en el currículo escolar. ¿Okay? Y una de las características de la introducción de este eje es que tenemos una sociedad donde hay una gran cantidad de información que circula en los medios de comunicación y por internet, atendiendo de que tenemos dos grupos de individuos, tenemos los consumidores de datos, ¿ya? ¿Okay? Y tenemos los generadores de datos. En general, la población en general está en ese grupo de los consumidores de datos, es decir, estamos mirando datos, estamos tratando de leer, de descodificar representaciones gráficas. ¿Okay? Y en este escenario las personas deben convertirse en consumidores inteligentes de datos, como menciona Watson en el año 2002. Y ese convertirse en consumidores inteligentes de datos, ¿okay? Es ciertamente una de las características que debería tener, o una de las habilidades que deberían desarrollar los estudiantes en el sistema escolar y ciertamente en la universidad, por consecuente. En Chile, como todos recordemos, el año 2009 Minedu aprobó un nuevo marco curricular, siendo uno de los aspectos más relevantes la introducción de este eje temático, datos y azar a nivel de enseñanza media.
En general, los trabajos que voy a presentar y lo que voy a presentar está referido a datos y azar, ¿okay? Pensando a nivel de enseñanza media. Además de de la introducción del eje de datos y azar, ¿okay? En el año 2012 el Minedu introduce los estándares orientadores para las carreras de pedagogía, donde en los estándares orientadores el Minedu justifica la presencia del eje, ¿ya? Y ciertamente la justificación es que es debido a una tendencia mundial, ¿okay? De alguna manera rescatando lo que se hace en Estados Unidos en la década, a principios de la década de los 90, ¿okay? Ciertamente, introducción de ideas acerca de probabilidad estadística, también reconoce la estadística y la probabilidad en la vida cotidiana, en la formación de los ciudadanos, y como base de todas las disciplinas científicas, y ciertamente para el desarrollo de un pensamiento crítico. ¿Okay? Eso lo declara el Minedu el año 2012 en estos estándares, ¿ya? Uno lo puede revisar. Y aquí se refiere con la formación de ciudadanos, ¿ya? ¿Okay? Atendiendo que estamos en presencia de unas sociedades complejas, ¿okay? Donde se necesita conocer y comprender y razonar sobre naturaleza de información multivariada. Hoy en día, más que nadie, hoy día nos hemos dado cuenta que todo el bombardeo de información que recibimos producto de esta pandemia, todos los días estamos mirando representaciones gráficas, estamos viendo indicadores, ¿okay? Los cuales ciertamente estamos mirando y tratando de ver qué decisiones tomamos al respecto. Entonces, por ese sentido, se requiere tener estudiantes alfabetizados estadísticamente. Exactamente. Y el estudiante del siglo XXI tiene al alcance tecnología de punta, ¿okay? Es decir, hay herramientas informáticas que le posibilitan nuevas formas de almacenar y analizar datos. ¿Okay? Eso es coherente con lo que menciona el informe GAISE el año 2005, el año 2016, el año 2017, donde ellos hacen mención a que en la enseñanza de la estadística, ¿okay? La enseñanza de la estadística y la probabilidad, hay que hacer uso de datos reales, contextualizados, ¿ya? ¿Ok? Y ciertamente donde la informática ocupe un lugar, pero como una herramienta para procesar información, ¿ya? En ese sentido, el informe Geiser del año 2005 en adelante, ¿ok? Hace mención a datos contextualizados, porque ciertamente el contexto le da sentido al dato, ¿ya? ¿Okay? Este no es un número, es un dato con un contexto, por lo tanto, ciertamente tenemos que hacer, entre comillas, hablar este dato dentro de ese contexto, ¿ya? ¿Okay? Y es un hecho que es un derecho la alfabetización del ciudadano en democracia y sociedades complejas, como la sociedad de la información. En este sentido, yo voy a mirar tres conceptos: alfabetización estadística, pensamiento estadístico y razonamiento estadístico, ¿ya? Que son ciertamente las grandes temáticas que se han estado abordando en la investigación en los últimos años. Y hay algunos investigadores que indican que estos son tres niveles, ¿okay? de razonamiento, ¿okay? Ya habría que partir con un nivel de alfabetización estadística como el primer peldaño de esta escalera, seguir con un pensamiento hasta llegar a un razonamiento estadístico. ¿Okay? Eso es de alguna manera lo que hay detrás, ¿okay? A lo mejor no de manera tan explícita, ¿okay? En los lineamientos del ministerio, ¿okay? Está de manera implícita la alfabetización, ¿okay? El pensamiento y el razonamiento, ¿okay? Allí, en la alfabetización estadística, ¿okay? Ya desde el año 2004 en adelante, ya hay varios autores norteamericanos, Garfield, Delmas y Seifert, el 2010 dicen que es reconocida actualmente como un importante resultado del aprendizaje en los cursos estadísticos. Es decir, para ello, un estudiante debería ser alfabetizado estadísticamente en los cursos de estadística. ¿Ya? Cuando me refiero a estadística, ¿okay? Hay un sesgo, también estoy pensando en probabilidades, ¿ya? Otros investigadores como Garfield y Bensevi 2004 lo definen como un conjunto de habilidades adquiridas en las clases de estadística, ¿ya? Aliaga y colaboradores 2005, este ya es Marta Aliaga, definieron la alfabetización estadística como la comprensión y el uso del lenguaje de la estadística,
y Watson 2006 como el punto de encuentro entre el currículo de estadística y la vida real. ¿Ya? Entonces, como nos vamos dando cuenta, hay varias definiciones de lo que se está entendiendo actualmente por estadística. ¿Okay? Hay autores que han comentado que este todavía es un concepto, ¿okay? En construcción, ¿ya? ¿Okay? No hay todavía no hay una definición clara, ¿ya? ¿Qué es lo que es realmente alfabetización estadística? ¿Okay? Y así uno se va revisando la literatura y hay algunos autores, hay investigadores que toman la definición de Garfield y Bensevi, otros de Aliaga y otros de Watson. ¿Okay? Conjugan esas definiciones. ¿Okay? Pero ciertamente la definición de Watson a mí me gusta bastante porque dice que el encuentro entre el currículo de estadística y la vida real. Es decir, de alguna manera, de manera implícita, está pensando en la formación ciudadana. ¿Ya? Otro concepto es el pensamiento estadístico, el cual implica comprender por qué y cómo se realizan las investigaciones en las cuales interviene la estadística y las ideas que subyacen detrás de ellas. Reconocer y comprender todo el proceso de investigación, desde la formulación de preguntas hasta la recopilación de datos, la elección de análisis y los métodos estadísticos más apropiados y los supuestos detrás de cada uno de ellos. ¿Okay? Es decir, aquí, si uno mira el pensamiento estadístico, uno lo podría pensar son los generadores de datos, los que generan datos, ¿okay? Están pensando, ¿okay? Están más cercanos al pensamiento estadístico. ¿Ya? Y allí, ¿okay? Willy Franco en el año 1999 proponen un ciclo investigativo, ya que no de alguna manera, tiene implícita, ¿okay? Estas ideas para adquirir el pensamiento estadístico. Lamentablemente, este ciclo investigativo no ha sido muy trabajado a nivel chileno. ¿Ya? Okay, allí hay artículos de Claudia Vázquez, que lo ha mencionado, ciertamente la doctora Soledad Estrella, ¿ya? Que lo ha mencionado en algunos trabajos. Y otro, ciertamente este es el nivel más alto, podría pensar, es el razonamiento estadístico. Bensevi y Garfield 2004, dice que es razonar con idea estadística y dar sentido a la información estadística. ¿Ya? Implica tomar decisiones basadas en conjuntos de datos, representaciones de los datos o medidas de resumen de los datos. Conectar un concepto con otro. Por ejemplo, el concepto centro y dispersión. O puede combinar ideas acerca de datos y azar. Comprender y ser capaz de explicar e interpretar cabalmente los procesos y los resultados estadísticos. Entonces, si nosotros vamos recapitulando, vamos mirando, hay muchas ideas que se dice que es lo que es razonamiento estadístico, que de manera implícita y explícita también encuentro ideas del pensamiento estadístico, como también encuentro ideas, ¿okay? En relación a lo que se entiende por alfabetización estadística. Entonces, esto es lo que uno debería propender con nuestros estudiantes. Partir desde una alfabetización, un pensamiento estadístico y razonar estadísticamente. Claro, alguien me podría decir, sí, los conceptos pareciera ser que se traslapan. Exactamente. Cuando a lo mejor estoy tratando de introducir la idea de alfabetización estadística de manera implícita, también estoy llevando a los estudiantes, ¿okay? A que piensen estadísticamente y que razonen estadísticamente. Porque esto de conectar conceptos, ¿ya? No es algo tan fácil, pero sí hay algo interesante. En los libros escolares, en los libros del sistema escolar, ¿ya? Estas ideas están presentes. ¿Okay? Nuestra formación o la formación del profesor, ¿okay? El profesor con una buena formación estadística, ¿ya? Que ya me voy a referir por aquí lo que quiero decir con una buena formación estadística, debería ser capaz de leer los ejercicios, las propuestas, ¿okay? Que hay detrás, ¿ya? Donde ciertamente hay relaciones, ¿okay? Entre conceptos, entre el concepto de muestra, representatividad, etcétera, ¿ya? Y no son fáciles, ¿ya? Aquí ciertamente uno invita a los profesores a ahondar mucho en los conceptos,
¿ya? Bien lo dice el doctor Guido del Pino y la doctora Soledad Estrella el año 2012 en su artículo, que hay que colgarle mucha atención a la parte conceptual, ¿ya? Porque lamentablemente la estadística que se está entregando es muy procedimental, ¿ya? ¿Okay? Nuestro currículo, ¿okay? Lo dicen investigadores, un artículo que leí tiempo atrás de una doctoranda de la doctora Carmen Batanero, ¿ya? En Reyes, ¿ya? Hablaba de que el currículo escolar nuestro es muy procedimental, es mucho calcular, calcule, y ciertamente la interpretación, no llegamos a niveles superiores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estas son las propuestas que voy a mostrar más adelante. Y en general, si uno mira las tres definiciones, mirando los comentarios acerca de lo que era el razonamiento, la alfabetización y el pensamiento estadístico, encontramos que está presente el concepto de la vida real, está presente la idea de la interpretación de los datos, está presente la idea de la investigación, comprender, recopilar datos, investigar, ¿ya? Okay. Entonces, uno se va dando cuenta que esos conceptos aparecen, ¿okay?, en lo que acabamos de mencionar con qué se entiende por alfabetización, pensamiento y razonamiento. ¿Okay? Y como mencionaba anteriormente, tenemos, ¿okay?, una idea de este tipo, ¿ya? La alfabetización se topa con el razonamiento, la alfabetización se topa con el pensamiento, ¿okay?, el pensamiento con el razonamiento y con la alfabetización. ¿Okay? Entonces, no son conceptos, no hay una definición neutra, por decirlo, ¿okay? No son disjuntas, diría alguien que ha estudiado matemáticas, ¿okay? Aquí hay traslapes, ¿okay?, en relación a los conceptos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿okay?, si yo estoy pensando en alfabetizar estadísticamente, ¿okay?, ciertamente que me voy a topar con situaciones donde también estaré tratando de introducir a los estudiantes en ideas de razonar estadísticamente y pensar estadísticamente, ¿ya? ¿Okay? Y eso, como mencioné anteriormente, el ciclo de Willy Frankfurt, ¿ya?, es un ciclo, ¿okay?, ciertamente que ayudaría, ¿cierto?, para que los estudiantes adquirieran una alfabetización, un pensamiento y un razonamiento. Nótese que este ciclo, ¿okay?, tiene 4 fases, lo saqué del artículo de Guggenbach y Using del año 2021, ¿ya? Okay, él habla de la selección de la muestra, selección de los individuos, okay, la representación en tabla y gráfico, el análisis de los datos y la interpretación. Okay. Entonces, la idea ciertamente es también ahondar en la parte de la evaluación. Aquí imagino que hay expertos hoy día que trabajan en evaluación, ¿okay? Y aquí también hay una invitación, ¿okay?, a mirar, ¿ya?, cómo yo introduzco este ciclo, ¿ya?, de manera que la evaluación también cambie en el eje, porque esa también es una propuesta que introduce Franklin en el año 2016, ¿ya? Okay, en el informe Geise, que habla de que hay que cambiar la evaluación, ¿ya? Okay. Y más que cambiar la evaluación, ¿ya?, que si se pueden seguir haciendo pruebas, si se puede seguir haciendo test, pero sí hay que cambiar, ¿okay?, la orientación de las preguntas. ¿Por qué? Porque la estadística se encarga, ¿okay?, o vive en fenómenos no determinísticos, ¿ya? Entonces, preguntas determinísticas son para la matemática, ¿okay?, y las preguntas indeterminísticas, ¿okay?, donde hay que tomar decisiones en base a la incertidumbre, caben aquí, deberían caber en estadística y probabilidad. A nivel mundial, aquí les estoy mostrando la amplitud territorial entre el año 2015 y 2020 en relación a investigadores que están trabajando en temas de estadística a nivel de profesores en formación, ¿okay?, y profesores en activo del sistema escolar y eventualmente en estudiantes del sistema escolar, ¿ya? Aquí tenemos Brasil, por ejemplo, ¿ya? Chile está bastante bien representado,
entre el año 2015 y el año 2020, ¿ya? México, ¿okay? Estados Unidos, Costa Rica, Australia, ¿okay? Sudáfrica, ¿ya? Turquía y España, ¿ya? Haciendo una búsqueda en la Web on Site, ya entre el año 2015 y 2020, encontré que la gran parte de las publicaciones que están en la Web on Site se refieren a investigadores que se mueven entre Estados Unidos, México, Brasil, Chile, etc. ¿Ya? En Chile tenemos un buen grupo, una buena masa crítica, no sé si tan buena, pero al menos hay como 10 personas trabajando en el área, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la presencia, no sé si que hay en Taiwán también, y a mí me ha llamado la atención, ya en Turquía, ya hay un buen grupo, ya, de investigadores que están colocando artículos constantemente en buenas revistas, ¿ya? Entonces, ¿qué temas han estudiado? ¿Ya? Puntualmente a nivel nacional, artículos abordan competencias básicas acerca de la habilidad de leer y comprender información, comprensión de conceptos afines a probabilidad como medida de incertidumbre, en el pensamiento estadístico, evaluación de representaciones gráficas de datos cuantitativos bidimensionales, resolución de problemas, y en razonamiento estadístico estudios hacen referencia a la toma de decisiones con base a los datos, la variación y el cambio de la representación, es decir, allí hay bastante, está introducido el ciclo de Willy Fancul el año 1999, pensando en el concepto también de transnumeración, ¿ya? Willy Fancul, entre paréntesis, introdujeron el concepto de transnumeración, que es el símil de los cambios de cuadro de Duval, ¿ya? Y ellos distinguen tres tipos de transnumeración. ¿Ya? A nivel nacional, ¿ya? Me tomé la libertad de tomar este artículo de la doctora Soledad Estrella, un artículo que lo he leído bastante y justamente lo he citado en muchos de mis artículos, ¿ya? Que me parece muy interesante con la declaración que ella hace, Estrella, Orfo y Menalorca, ¿ya? El año 2015 acerca del conocimiento pedagógico. Me llamó la atención este artículo porque hablaba del conocimiento pedagógico. Dice que en la mayoría de los países la inserción de la estadística a nivel escolar se declara en el sector de matemáticas. Y allí también es esa declaración de la estadística en el sector de matemáticas también ha generado complicaciones a la estadística, porque la estadística es mirada como matemática, ¿ya? Y los objetos de estudio de la estadística y la matemática son distintos. Ya, bien lo dice en Groth el año 2005, si mal no recuerdo. También en este artículo Estrella y colaboradores 2015 hace mención a ello, que el objeto de estudio de la matemática escolar difiere del de la estadística, ¿ya? ¿Okay? Por lo tanto, cuidado que a veces a nivel de formación pensamos que la estadística como la tenemos que ver como ese apéndice de la matemática. Entonces, hacemos estadística matemática, que en nuestra época sí se hacía, ¿okay? Pero ahora, ciertamente, con los nuevos lineamientos, ¿okay? A lo mejor no es tan procedente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudiante en general, ya lo sabe que está documentado, el estudiante hace lo que le enseñaron, ¿ya? El profesor hace lo mismo que hicieron en la universidad, ¿ya? Ahí tenemos ciertos problemas. Y en Chile existe un debate social sobre la calidad de la educación, ciertamente atendiendo que los egresados de pedagogía han obtenido bajos resultados en matemática, que también lo hace mención la doctora Beatriz Ávalo en 2014 en un otro artículo, y el 2010, que ciertamente dice que la formación inicial en Chile está en crisis, y ciertamente en también ese artículo la doctora Estrella hace mención a los bajos desempeños de los profesores y sus alumnos. Confirma lo señalado en estudios anteriores sobre las dificultades de adultos y niños respecto a la estadística. ¿Okay? Este es un eje ciertamente que está bastante descendido ya a nivel de la formación inicial, como lo veremos más adelante. En otro artículo ya que realicé con el doctor Pedro Sandoval y la doctora, recientemente, doctora Ana Carolina Maldonado, el año 2016, ya
en un estudio en conocer el nivel de alfabetización numérica en profesores de formación matemática, ¿okay? Entregan que el grupo de estudiantes, ¿okay? O profesores en formación presenta porcentajes de logros descendidos o bajos niveles de logro en relación a las tareas básicas, ¿okay? Como leer información numérica, ¿okay? Y argumentar. Nótese que los enunciados son de carácter implícito, como así también en lo referido a simulaciones y distribuciones de datos bajo condiciones iniciales. ¿Okay? Los estudiantes no tienen la habilidad de simular datos conocidos un cierto promedio. ¿Okay? Y esas son actividades que deben realizar en el sistema escolar. ¿Ya? Tienen que realizar con sus estudiantes, dado un conjunto de datos, ¿okay? O dado un promedio, simular un conjunto de datos que presente ese cierto promedio. ¿Okay? De lo anterior se puede concluir que los profesores en formación omiten expresiones alusivas a conocimientos teóricos estadísticos en el uso de medidas de tendencia central en relación a la naturaleza de las variables. Y los profesores en este estudio, ¿okay? Encontramos que los profesores no discriminaban entre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Ya? ¿Okay? Uno a veces hace abuso de notación o hace abuso numérico de una manera que a una variable cualitativa las categorías le colocan números y los alumnos asumen que esos son números. ¿Ya? ¿Okay? No tienen asimilado que en realidad cuando estoy colocando a una categoría, una variable como el sexo femenino y masculino, a uno le estoy colocando 1 y 0, es un código que no tiene valor numérico, pero ellos ven un número y como ven un número hay que calcular, ¿ya? Y ahí tenemos un problema. ¿Ya? Otro artículo que realicé el año 2017, ¿ya? Sobre alfabetización estadística, ¿ya? Este artículo, un día leyendo a Tauber, ¿sí? Una investigadora argentina, Erika Tauber, ¿ya? Y ella, lo que uno siempre hace, lee al final del artículo y dice que no había un instrumento para cuantificar o para saber la alfabetización estadística, y decidí hacer este artículo ya con las ideas que presentaba ella. Y ciertamente los resultados evidencian que en general los profesores en formación y en ejercicio obtienen porcentajes de logro descendido en la descodificación de situaciones problemáticas de tipo textual. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros estudiantes, y aquí ciertamente está afianzando la idea que tenemos un currículo algorítmico, es decir, el estudiante hay que decirle lo que hace, lo que haga. O sea, no es capaz de tomar decisiones, uno le da un enunciado, ¿okay? Y que tome decisiones, si la muestra es representativa, qué puede decir de los procesos. Entonces allí no lo logramos que ellos adquieran esas habilidades, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente cuando se les solicitaba que argumentaran en relación a ciertas medidas, ¿ya? Ellos no presentaban argumentaciones poco plausibles con saberes estadísticos. Es decir, en este caso no tenían, ¿okay? no habían adquirido cuestiones conceptuales en relación a qué es lo que era un parámetro y qué es lo que era un estadístico. ¿Okay? Y qué información me está entregando un estadístico y qué información me entrega un parámetro. ¿Okay? Y ahí ciertamente vuelvo hacia atrás y vuelvo a releer el artículo de Pino y Estella, que hablando que dice que hay que hacer mucho hincapié en lo conceptual. ¿Ya? ¿Okay? El estudiante tiene que saber qué es lo que es un parámetro, qué es lo que es un estadístico. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué información me está entregando? ¿Okay? O ciertamente más adelante, cuando tenga que trabajar inferencia estadística, va a tener ciertas dificultades, muchas dificultades. ¿Ya? ¿Okay? Otro artículo que también trabajé con el doctor Danilo Díaz de Vicó el año 2019, mirando por el lado de las representaciones gráficas, algo que me ha gustado bastante trabajar. ¿Ya? Utilizamos la taxonomía de Kimura, que ciertamente la taxonomía de Kimura, como está aquí, tiene de manera, está también introducida la taxonomía de Curcio, ya que la introdujo Curcio el año 89, ya en relación a la lectura, ¿okay?
representaciones gráficas. Aquí hay una analogía, la taxonomía de Curcio, que tiene los niveles. Aquí está la taxonomía de Curcio, ¿ya? Los niveles A1, A2 y A3, ¿ya? Que tiene su relación con los niveles de lectura, un nivel literal, inferencial, un nivel inferencial, ¿ya? En general, los profesores en formación activa presentan altos niveles de lectura básica en representación univariada. Es decir, son capaces de leer cuál barra es más alta, por ejemplo. Aquí se les presentaban algunas representaciones gráficas y se les consultaba en cuál de las dos barras, pensando en un gráfico de barra, había más individuos, ¿ya? ¿Okay? Pero no llegaban más allá, no llegaban a los niveles inferenciales, no tomaban decisiones en base a las representaciones. Sin embargo, no han desarrollado cabalidad las habilidades de orden superior, como la lectura conjunta y extracción de información acerca de la distribución de dos variables cuantitativas, que ya lo veremos a continuación. Esto también ha sido documentado por la doctora Carmen Batanero, ¿ya? Y uno de los argumentos que entrega la doctora Carmen Batanero es que los profesores en general, ¿ya? Cuando le enseñan a los futuros profesores, dedican poco tiempo en enseñar representaciones gráficas porque asumen que las representaciones gráficas son fáciles, ¿ya? Y la literatura ha dado cuenta que los estudiantes no adquieren habilidades de lectura de representaciones gráficas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una de las preguntas que se hizo en este artículo era que el gráfico muestra el número de personas que suben y bajan en una estación X del metro de una gran ciudad en una cierta hora. Número de personas que suben, número de personas que bajan. Elige la opción más adecuada en relación a la lectura del gráfico. La estación de trenes podría estar ubicada cerca de una gran ciudad, lejos de una gran ciudad, en el centro de una gran ciudad. La estación de tren es probable que esté cerca de una zona comercial, industrial, en una zona residencial, y ciertamente se les pedía que argumentaran al respecto. ¿Okay? Este es uno de los niveles más altos de la taxonomía de cursos, por eso estaba allí. Este tiene que ver con la creación de una nueva información tridimensional. Esos son los niveles altos de la taxonomía, ¿ya? Ciertamente los estudiantes o los profesores en formación, ¿okay? Y en activo no hacían la lectura conjunta, no miraban este histograma del lado izquierdo, no lo comparaban con el histograma del lado derecho, ¿ya? ¿Okay? Y tampoco esta situación problemática les hacía pensar, ¿okay? ¿Qué está representando esta representación, valga la redundancia? ¿Qué información entrega? ¿Ya? ¿Okay? Entonces, allí encontramos que los estudiantes solamente llegaban a lecturas literales, como decir, aquí suben más personas entre las 7 y las 9 de la mañana, y aquí bajan más personas entre las 5 y las 7 de la tarde. Pero no les daba señales por qué la distribución de las personas que suben es distinta de las que bajan. ¿Okay? Entonces, ese tipo de lecturas conjuntas no las hace bien. Otras temáticas a nivel internacional, López Martín y Batanero y Magdalena Gea, el 2019, evaluaron los conocimientos que poseen los profesores en formación acerca de los errores realizados por los estudiantes del sistema escolar en tópicos de inferencia estadística relacionados con contraste de hipótesis e intervalos de confianza. Los resultados que encuentran estas investigadoras, ¿okay? Dan cuenta que los informantes poseen escasos conocimientos acerca de los errores relacionados con el nivel de significación y el valor de T. Y aquí los estudiantes no tenían claro qué significaba el nivel de significación, ¿ya? Porque usualmente, ¿okay? Lo digo con propiedad, cuando uno enseñaba en ingeniería, habla ya del nivel de significación, pero no va más allá a veces de decir ya el nivel de significación, en realidad es una probabilidad, ¿ya? ¿Okay? ¿Qué tipo de probabilidad? Es una probabilidad condicional, ¿ya? Que los estudiantes no son capaces de percibir, ¿okay? ¿Qué significa este nivel de significación y estos valores P en términos de probabilidad? ¿Okay? Porque uno dice ya usualmente vamos a utilizar un nivel de significación
significación del 5%. ¿Pero qué significa ese 5%? Eso es lo que no tienen asimilado en este caso. ¿Ya? Otro estudio, ya, que también es interesante, es de la doctora Claudia Vázquez, de la Pontificia Universidad Católica de Villarrica, sede de Villarrica. Ya, ella está trabajando en su último fondes y en educación, educación para la sostenibilidad de la matemática, ¿ya? ¿Ok? Y presenta una propuesta para replantear la enseñanza de la estadística y la probabilidad en el aula escolar de manera tal que promuevan competencias de sostenibilidad. Está pensando en la Agenda 2030, ¿ya? ¿Okay? Y aquí nuevamente hace mención a la formación del profesorado, la formación de ciudadanos sostenibles, ya una educación sostenible, es decir, formando ciudadanos más críticos, que cuiden el medio ambiente, ¿okay? La educación estocástica y la educación para un desarrollo sostenible. Concluye que es necesario alfabetizar al profesorado en estas cuestiones de manera que estos valoren y presten atención a su incorporación en el contexto escolar. Es decir, de alguna manera la doctora Vázquez está en concordancia con lo que menciona el informe Geisel en los años 2005, 2016, 2017, que es necesario introducir en la formación actividades contextualizadas donde el dato tenga contexto, el dato tenga sentido en una situación problemática, donde también podamos introducir el ciclo investigativo de Willy Pankow del 99, ¿ya? Que es muy recurrente, ciertamente nos ayudaría a esta formación de ciudadanos de sostenibilidad. Otro trabajo que realicé el año 2019 con la doctora Vázquez y el doctor Francisco Rojas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y sede Santiago y sede Villarrica, fue analizar los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. ¿Ya? Como nuestra preocupación, porque hay en general, tanto la doctora Vázquez y el doctor Rojas han trabajado en la formación inicial, y lo obtuvo el año pasado en esta charla. ¿Ya? Entonces, la idea fue analizar los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica del año 2017. ¿Ya? Okay, el estudio entrega antecedentes sobre el rendimiento de los de 612 estudiantes de pedagogía en matemáticas pertenecientes a instituciones formadoras en Chile que rindieron la Evaluación Nacional Diagnóstica el año 2017. En las temáticas relacionadas con el eje de geometría y datos y azar, los resultados son menores a nivel de las universidades del curso. Es decir, tenemos en los estudiantes de pedagogía que rindieron este año, hay resultados bajos en geometría y en datos. En consecuencia, se muestra la existencia de un déficit en la formación de estudiantes de pedagogía en esta temática. Ya puntualmente estábamos ahondando en la temática de datos y azar, ya los tópicos de datos y azar. Estos resultados son coincidentes con los hallazgos a nivel nacional de investigaciones que habíamos realizado el año 2012 con el doctor Sandoval. Ahí está la referencia. Y llama la atención, ya en el estudio también proporciona evidencia empírica sobre el efecto de los años de acreditación. Porque otro factor que colocamos sobre la mesa fue ver qué pasaba con los años de acreditación. ¿Ya? Todas las carreras, todos los que trabajamos en alguna carrera de pedagogía aspiramos a los 7 años de acreditación. ¿Ya? Pero aquí en esta muestra, ¿ya? Encontramos algo bastante especial. Nótese que aquí tenemos carreras sin acreditación, ¿okay? La prueba de conocimientos didácticos, ¿ya? Disciplinarios, ¿ya? Los resultados generales. Entonces aquí tenemos carreras con 2 años de acreditación, aquí tenemos con 7 años de acreditación. ¿Okay? Entonces aquí, ciertamente, con 2 años de acreditación, ¿ya? Hay carreras que los estudiantes tienen un buen rendimiento, pero ciertamente tienen un buen rendimiento promedio, ¿ya? Un buen porcentaje de logro promedio, pero tiene una gran variabilidad. ¿Ya? En cambio, con 7 años, ¿okay? Tienen también un porcentaje no tan un poco menor que los con 6 años de acreditación, pero más homogéneo. ¿Ya? ¿Okay? Entonces,
ciertamente uno mirando esta representación y solamente mirando los promedios, ¿ya? Ahí vamos a tener un sesgo, solamente voy a mirar los promedios, ¿ya? Si yo miro los promedios, veo que los estudiantes con 2 años, los estudiantes que están en carrera, que se han acreditado 2 años, ¿okay?, tienen un mejor rendimiento promedio. ¿Okay? Pero si ahora miro la variabilidad de los datos, ¿ya? ¿Okay? Pero ¿qué pasa con cuán homogéneo o heterogéneo son sus resultados? Ciertamente las carreras que tienen 7 años presentan menor promedio, pero menor variabilidad también. Eso me está indicando, y aquí es donde uno tiene que conjugar, estoy pensando en el razonamiento estadístico, conjugar estos estadígrafos, ¿ya? Promedio y variabilidad, ¿okay? Ciertamente me está dando señales que, a pesar que con 7 años tengan un porcentaje promedio menor, pero tienen menor variabilidad, es decir, nuestros estudiantes tienen conocimientos más parejitos, ¿ya? Más similares, ¿ya? Okay. Y eso es lo que uno espera, ¿ya? Okay. Eso es lo que uno espera que nuestros estudiantes tengan un buen rendimiento, pero que todos tengan conocimientos muy similares, ¿ya? Que no sean heterogéneos, ¿ya? Okay. Y ciertamente estas carreras con 2 años, son carreras de universidades tradicionales, ¿ya? Son universidades grandes, emblemáticas de nuestro país, ¿ya? ¿Okay? Entonces, y ciertamente allí también puede haber un factor bien interesante, ¿ya? Que lo hemos conversado con algunos colegas, que es el tipo de estudiante, ¿ya? Que está llegando, ¿okay?, a la formación inicial, ¿ya? ¿Okay? Hemos mirado así con preocupación que en algunas carreras, ¿ya?, la edad promedio de los estudiantes cuando rinden la AND es de 40 años. ¿Ya? Preocupante. Y ahí podría preguntarse qué pasó entre enseñanza media, que tendría entre 18 y 19 años, a los 40 años. ¿Ya? ¿Ya estuvo en una carrera? ¿En qué tipo de carrera? ¿Por qué optó por pedagogía? ¿Ya? ¿Sí? Cosas que ciertamente sería bueno estudiar. Y un artículo que me pareció interesante colocarlo fue este artículo que escribió Vergara, Estrella y Vidal en 2019. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque nótese que hablé del pensamiento estadístico, pero a nivel de pensamiento estadístico hay poco escrito a nivel país, ¿ya? En esta línea, ¿okay?, la doctora Estrella es la que tiene 2 o 3 artículos en esa línea, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente por eso lo coloqué. Hay una temática bastante emergente, ¿ya? ¿Okay? No, hay más artículos que van por el lado de la alfabetización, ¿okay?, del razonamiento, bastante poco a nivel país, ¿ya? Y a nivel de pensamiento, que ya tenemos idea de qué está pasando con lo que está trabajando la doctora Estrella de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y ellos indagaron acerca de las posibles relaciones entre el pensamiento proporcional y el pensamiento probabilístico, que involucraba la toma de decisiones bajo incertidumbre. Este es un trabajo bastante interesante, está en la revista Relime, ¿ya? ¿Okay? La revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, porque es un trabajo realizado en estudiantes del sistema escolar, ¿ya? Son pocos los investigadores a nivel país que han trabajado a nivel de estudiantes del sistema escolar. También una gran apuesta, me imagino, para estos investigadores trabajar en el sistema escolar. No es fácil llegar al sistema escolar, toda la cuestión de la parte ética es más fuerte allí que ciertamente cuando uno trabaja con personas adultas. Y los hallazgos demostraron que los procesos de toma de decisiones en el escenario de incertidumbre activan tanto el pensamiento proporcional como el pensamiento probabilístico, ¿ya? Y ciertamente recomiendan una enseñanza que considere la argumentación. Ellos apuestan a una enseñanza hacia la argumentación
el aprendizaje de espacio muestral para encauzar el uso de recursos intuitivos. ¿Ya? ¿Okay? Aquí ciertamente tenemos también cuando vemos probabilidades, ¿ya? Cuando vemos probabilidades, nosotros a nivel, trabajamos mucho la probabilidad clásica, recordando a Laplace, ¿okay? ¿Ya? Pero no introducimos la idea intuitiva, ¿ya? Tampoco ahondamos mucho en la probabilidad frecuencial, ¿ya? Se menciona la ley de los grandes números, pero a nivel de pedagogía, ciertamente a nivel de ingeniería se ahonda más en la temática, ¿ya? ¿Okay? Se habla más de la temática, la ley de los grandes números, se tiende a demostrar la ley de los grandes números, ¿ya? ¿Okay? Pero a nivel de pedagogía se toca poco la idea del concepto de probabilidad desde la mirada intuitiva, clásica, frecuencial. Se ahonda más, ¿okay? en la formación, la idea axiomática, ¿okay? La ley de los axiomas de Kolmogorov, ¿ya? Para justificar de alguna manera las propiedades que hay detrás que van a trabajar, ¿ya? Pero falta ¿okay? Mirar, ahondar más en la parte intuitiva, ¿okay? A nivel de enseñanza media, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente la parte frecuencial, ¿okay? Y también mirar qué pasa con el caso de las probabilidades condicionales. ¿Qué desafíos? ¿Ya? ¿Qué desafíos nos quedan? ¿Ya? Okay, yo estaba hablando de 10 años de introducción y qué desafío. Tenemos muchos desafíos, ¿ya? Okay, este eje, okay, me recuerdo no me recuerdo bien el nombre de un investigador, pero él decía que la estadística y la probabilidad es un adolescente, ¿ya? Okay, comparándolo con la geometría, el álgebra y el cálculo, es decir, en el concierto de la matemática, ¿ya? Okay. Y ciertamente como adolescente vamos a tener que esperar que crezca un poquitito más, ¿ya? Okay. A nivel del sistema escolar, a nivel de país, ¿ya? Okay. Hay un gran desafío, formar estudiantes alfabetizados estadísticamente, que piensen estadística, que razonen estadística. Que todavía nos queda un desafío, y tal vez ese desafío, ¿okay? Es producto, ¿okay? Los estándares orientadores, ¿ya? Ahí uno se cuestiona por qué el ministerio colocó estándares orientadores, ¿ya? Si hoy en día los estándares orientadores, ¿okay? Son base de la evaluación nacional diagnóstica, ¿ya? ¿Okay? Allí hay algo que a mí personalmente no me cuadra mucho, ¿ya? Porque cuando aquí colocamos orientadores es como sí lo voy a usar, sí no lo voy a usar, sí voy a considerar lo que dice el ministerio, no lo voy a considerar, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente, insisto, ¿okay? Que la evaluación nacional diagnóstica está basada en los estándares, entonces de orientadores hoy en día no tienen nada, ¿ya? ¿Okay? Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Que cada graduado debe tener un sólido razonamiento estadístico para afrontar inteligentemente los requerimientos de una ciudadanía, ¿okay? Para estar preparado por una vida sana y feliz y productiva, dice Franklin y colaboradores del 2005, que las instituciones formadoras deben revisar los programas formativos a fines de estadística y probabilidad, de manera de reorientar o orientar los currículos formativos más allá de los contenidos. Entonces aquí uno invita a las unidades que están formando, ¿okay? A los profesores de matemática que convive lo disciplinar con lo pedagógico, que ciertamente interactúen. También lo dice el doctor Carlos Marcelo y Bayan, que claro, hay una ruptura allí, por un lado lo pedagógico y por el otro lado lo disciplinar, ¿ya? Y donde se interceptan, pareciera que es en ninguna parte, ¿ya? Okay, entonces hay una invitación a mirar los programas, porque yo personalmente he visto en muchas instituciones que los programas que estamos haciendo uso, okay, son programas que tienen una estructura de años antes, ¿ya? Okay. Faltan contenidos, no se han actualizado, no se trabaja mucho
los conceptos de muestreo ya se han dejado de lado. O sea, y lo único que ven los estudiantes de muestreo son distribuciones de muestreo, ¿ya? Definir objetivos de aprendizaje de en cuenta de las habilidades de carácter superior, o sea, no solamente calcular, ¿okay? Interpretar, argumentar, ¿ya? ¿Okay? Eso hay que pedirle a los estudiantes. Hay que ir hacia allá, hay que ir hacia el razonamiento estadístico, ¿ya? Aquí ciertamente tiene que adquirir una alfabetización, un pensamiento y un razonamiento estadístico. No digo que sean expertos en estadística, no, okay, pero que sí que vayan pensando, que vayan razonando, que se vayan formando como ciudadanos críticos. Es decir, cuando yo miro una información, miro una representación gráfica, ¿okay? Yo tengo que tomar mis decisiones, ¿ya? ¿Okay? Tengo que tomar decisiones inteligentes, ¿ya? Y eso ciertamente se logra por habiendo adquirido estas habilidades, ¿ya? ¿Okay? Implementar evaluaciones que permitan monitorear y retroalimentar la adquisición de los conocimientos y habilidades de los estudiantes durante el proceso de enseñanza. Esto también lo menciona la doctora Joan Garfield, ya del año 84, si mal no recuerdo, ya hace mención a la evaluación en estadística como un proceso de retroalimentación. ¿Okay? ¿Ya? Claro, alguien dirá de pedagogía, esto no es nuevo, no es nuevo, ¿ya? ¿Okay? Pero que lo diga alguien que trabaja en el área disciplinar, ¿ya? ¿Okay? Sí es interesante. Introducir modelos atingentes en la asignatura afina a datos y azar a nivel de formación inicial de manera de avanzar hacia una enseñanza más allá de lo algorítmico y lo procedimental. Es decir, aquí se invita de alguna manera a introducir modelos como el ciclo investigativo de Willy Pankow, ¿ya? ¿Okay? Para ciertamente no quedarnos solamente en lo procedimental, algo que está sucediendo, ¿ya? Todavía, insisto, tenemos una estadística procedimental, ¿ya? ¿Okay? Los antecedentes entregados invitan a profundizar en temas relacionados como la alfabetización, pensamiento estadístico a nivel de la FIT y profesores del sistema escolar. Ciertamente, o sea, como dirían los periodistas, este todavía es un tema en construcción, es una noticia que hay en desarrollo, ¿ya? ¿Okay? Ciertamente tenemos que seguir investigando en el tema, es necesario ahondar, es necesario introducir nuevos instrumentos, ¿okay? Ya es necesario ir a lo mejor mirando qué está pasando generación tras generación, ¿ya? Pero también es necesario que las personas que tomen decisiones, ¿okay? No lean, ¿ya? ¿Okay? Que tomen decisiones en base a datos empíricos, ¿ya? Que tomen decisiones en base a qué es lo que estamos investigando, cuál es nuestra realidad, ¿ya? Y ciertamente, tomando la idea de la doctora Claudia Vázquez, ¿ya? También la formación estadística debería ser un aporte al cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, el asunto de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, ¿okay? Tomar decisiones estadísticas, calidad de la educación, igualdad de género, es decir, ciertamente nosotros como profesores, ¿okay? Formadores de formadores, ya nuestros estudiantes o profesores de formación van a ir al sistema escolar y ciertamente si ellos desarrollan, realizan un buen proceso de enseñanza de la estadística, vamos a tener estudiantes que ciertamente no contaminen. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ciertamente, okay, introduciendo nuevas formas de evaluación, colocando a lo mejor en juego propuestas como la que tiene la doctora Carmen Batanero, que es la introducción de proyectos estadísticos, donde el estudiante no solamente sea un consumidor de datos, sino que genere datos, que muestre información, que saque información, que tome decisiones en base a la información que captura, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente hoy en día tenemos una cantidad de datos, todos ya lo sabemos, productos del COVID, la OMS, tenemos una cantidad enorme de bases de datos que se han abierto, y también hay muchas propuestas en relación a cómo enseñar estadística, ¿okay? Tomando datos
del COVID. Ya hay propuestas, ¿okay? Para la formación inicial. ¿Ya? ¿Okay? Entonces aquí tenemos, ¿okay? Hay un escenario muy rico, ¿okay? Para hacer estadística, ¿okay? Pero para hacer estadística, para formar ciudadanos políticos, ¿okay? Alfabetizados, que tomen decisiones en base a datos. ¿Ya? ¿Okay? Y gracias por su atención, espero no haberlos explicado mucho en los comentarios. ¿Ya? ¿Okay? Gracias. Ok, gracias Francisco. Estamos más o menos en el tiempo. No sé si podemos hacer como una ronda de 2, 3 preguntas o comentarios al grupo. Son las 6:25. Pero tenemos tiempo aún. Así que cedo la palabra. No sé si alguien quisiera comentar, hacer una pregunta a nuestro invitado. Yo igual... Hola. Flavio. Perdona, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Francisco, ¿sí? En alguna parte al inicio, cuando estuviste discutiendo sobre el tema del pensamiento estadístico versus el razonamiento, no alcancé a ver completamente la página, el slide que mostraste, pero como que asociaste el tema del pensamiento estadístico con el ciclo de investigación, ¿sí? El que mencionaste en la referencia de Weil y Frankuch, no sé cómo se pronuncia. Sin embargo, después cuando mostraste un ciclo de ello, lo mostraste como con 4 pasos. ¿Ya? Te consulto si acaso es un ciclo específico o algún cambio, porque al menos el que yo conozco es un ciclo que tiene 5 pasos. Entonces no sé cuál es la referencia exactamente de ese ciclo que mostraste. No sé si lo podríamos quizás volver a mostrar. Nosotros el ciclo que te menciono de 5 pasos lo hemos utilizado, de hecho, para el programa SUMICI que tenemos con profesores de educación básica. De hecho, es que el ciclo que te menciono yo tiene 5 pasos, se estructura con la primera parte. Tienes toda la razón, Flavio. En el ciclo original, ¿ya? De Fancourt, de Willy Fancourt tiene 5 fases. ¿Ya? ¿Okay? Yo tomé porque estos autores de alguna manera lo resumieron porque para ellos lo interesante era el muestreo. ¿Ya? ¿Okay? Ciertamente falta la parte de las preguntas. ¿Ya? ¿Okay? Yeah. Pero este es como un ciclo más reducido, una cuestión yo bien lo comenté, lo saqué de unos autores, ¿okay? Que no es el ciclo original. ¿Ya? ¿Okay? Sí. Gracias por tu observación. ¿Ya? ¿Okay? Yeah. Y ciertamente, no. ¿sí? Perdona. ¿Ya? Y ciertamente, claro, lo hago mención con el pensamiento, porque de alguna manera, como bien lo mencionamos, estos conceptos de alfabetización, pensamiento y razonamiento se traslapan. Es decir, cómo logro que un estudiante piense estadísticamente, ¿ya? Cómo pienso que razone estadísticamente. Es decir, cuando el estudiante empieza a pensar estadísticamente, estoy pensando en cómo, ¿okay? De la pregunta toma los datos, ¿okay? Cómo va a tomar los datos, cómo los va a resumir, ¿ya? Qué herramientas, ¿okay? Qué métodos son los más apropiados, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente en el razonamiento, de alguna manera estoy pidiendo cómo empieza a relacionar conceptos. Estoy pensando en la muestra, ¿okay? Cómo relaciona el concepto de representatividad, variabilidad de esos conceptos que hay en la muestra, ¿ya? ¿Okay? Y ciertamente tú bien lo sabes que yo también lo mencioné, estos conceptos no son disjuntos, ¿ya? ¿Okay? Hablar de alfabetización, y también estoy hablando, detrás también tengo la idea del pensamiento, también tengo la idea del razonamiento. No sé si... Ya. Entonces, perdón, independiente del ciclo, a ver, para entenderlo bien, cuando tú hablas como del tema del pensamiento, lo que se está tratando un poco es como
de todo el proceso del trabajo estadístico, digamos, Claro, ¿cierto? exacto. Del ser capaz de, de hacer este proceso de trabajo estadístico, desde que uno se plantea la pregunta hasta que llega a conclusiones. Exacto. Y en cambio, cuando hablas ya de razonamiento, tiene que ver más que quizás como con el aspecto más inferencial de la estadística, ¿eso te refieres? Más Cuando que ya eres capaz más que inferenciales, es cómo relaciono conceptos. ¿Ya? Cómo relaciono el concepto muestra con variabilidad. ¿Okay? Y ciertamente, bien tú lo dices, claro, si considero el concepto muestra y variabilidad, también estoy pensando, ¿okay? De alguna manera, estoy pensando que si estoy haciendo inferencia, ¿ya? ¿Okay? ¿Cómo voy hacia la inferencia? ¿Ya? ¿Okay? Entonces, ciertamente en el razonamiento se le está pidiendo más cuestiones conceptuales detrás, ¿ya? ¿Okay? ¿Ya? Entender los conceptos, relacionar conceptos, ¿okay? Ideas que hay detrás, ¿ya? Porque una cosa es decir, voy a utilizar un gráfico de barra, pero ¿por qué voy a utilizar gráficos de barra? ¿Okay? Porque esta muestra creo que es representativa, ¿ya? ¿Okay? Porque también puedo, el ciclo, tú lo sabes, el ciclo de Willy Fancul, yo lo puedo centrar en lo que es estadística descriptiva y también lo podría mirar, ¿okay? Desde el mundo inferencial, ¿ya? ¿Okay? ¿Cómo infiero de mis datos muestrales hacia una población? ¿Okay? No sé si está claro lo que estoy comentando. Sí, no sé, ya me quedó claro la diferencia, digamos. Gracias. Okay, gracias a ti. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Francisco, así, de acuerdo a lo que tú has investigado y tu experiencia profesional también, por supuesto, ¿cuál dirías tú que es el obstáculo más grande que tienen los docentes para poder incorporar o digamos, cubrir de mejor manera en la sala de clase el eje de datos y azar o estadística y probabilidades? Yo, por un lado, okay, creo que los profesores no se sienten cómodos con el eje, ¿ya? No se sienten cómodos con enseñar estadística. Creo que es una de las primeras observaciones que podría hacer. ¿Okay? El profesor que se forma, el profesor de matemática, tiene un sesgo. El profesor de matemática cree que es matemática, ¿ya? Por lo tanto, la estadística es como una aplicación de la matemática, ¿ya? Entonces allí hay ese sesgo. Yo creo que ahí hay una complicación. También se ha demostrado que no es una asignatura muy atrayente para ellos, ¿ya? ¿Okay? Y lo otro que también argumentan que el eje de datos y azar o los conceptos de estadística o los tópicos de estadística están al final de los libros del ministerio, por lo tanto es culpa del ministerio que yo no pase esta asignatura. ¿Okay? Pero yo puntualmente creo que es porque los profesores no se sienten cómodos, no se sienten preparados. ¿Okay? Ya, los profesores no se sienten preparados, no se sienten cómodos ni preparados enseñando estadística. ¿Ya? ¿Okay? No han entendido o no han comprendido los conceptos que hay detrás, y eso es producto de que tenemos, insisto, una formación algorítmica donde no hacemos hincapié a lo conceptual, ¿ya? ¿Okay? Insisto, el profesor lo digo con conocimiento, ¿okay? Tuve estudiantes que nunca entendieron lo que era un parámetro y una estadística, ¿ya? ¿Okay? Entonces, desde ese punto, ¿okay? Tampoco lo van a enseñar, ¿ya? Y ciertamente lo encuentran muy aburrido. Y lo otro es que el otro día leí un artículo que también tenemos un problema, que los problemas, valga la redundancia, que presentamos los estudiantes, ¿okay? Están como encapsulados, ¿okay? Uso de dados, uso de fichas, y eso nos resulta a veces muy atrayente para los estudiantes, ¿ya? Para los profesores también, ¿ya? Entonces, y lo otro es que, claro, ciertamente como ellos lo ven o como se le han enseñado
construcción de tablas a mano. O sea, en nuestra época lo hacíamos a mano, ¿okay? ¿Ya? Pero hoy en día no tiene sentido, ¿ya? Hoy en día ciertamente que hay que usar la informática para ciertamente ir hacia la argumentación, ¿ok? Y lo otro que los estudiantes, yo he visto en los programas de asignatura, no se hace mención a este ciclo, por ejemplo, de Willy Pankow, no se hace mención a la lectura de las representaciones gráficas, la importancia que tiene aprender a leer un gráfico, ¿ya? ¿Okay? ¿Qué es lo que es un gráfico? ¿Ya? ¿Okay? Es como los profesores de matemáticas, uno le pregunta, ¿qué es lo que es un modelo? Aquí yo en estadística uno le podría preguntar, ¿qué es lo que es un gráfico? ¿Ya? No lo tienen claro, entonces falta reformular los programas. Yo creo que eso hay algo que ahí hay que trabajar. Y hay que trabajar con los departamentos de ciencias básicas que dictan la asignatura, colocar este componente pedagógico también, ¿ya? Porque no solamente aprender conceptos o aprender algoritmos, ¿ya? ¿Okay? Sino que también hay que aprender cómo lo voy a enseñar. No sé si ahí te respondo. Sí, claro, sí. Hay que investigarlo, o sea, yo creo que aquí hay mucho que hacer, ¿ya? Claro. Aquí hay mucho que hacer, o sea, aquí, yo lo dije yo, es un tema que está en desarrollo todavía, ¿ya? De hecho, pensar en ver una definición, ¿okay? Y no toque tanto el pensamiento ni el razonamiento pensando en la alfabetización como tal, ¿ya? Ahí hay un desafío grande. No, y como tú decías también, la estadística tiene como sus propias como cositas que la hacen a veces más difícil, el lidiar con la incertidumbre, ¿verdad? Claro que es más difícil a veces como interpretar esas cosas. Exacto. Que ahí está la interpretación, o sea, cuando le digamos a los profesores de información que la estadística no es matemática, que la estadística tiene un objeto propio de estudio, que es la incertidumbre, donde la variabilidad y el contexto da sentido a los datos, ¿ok? Eso va a ser fundamental. Claro. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Ok. Bueno, en honor al tiempo, yo igual quisiera dar las gracias a Francisco por haber participado en este seminario. Y bueno, y agradecer también a todas las personas que vinieron hoy día a escuchar esta exposición.